bendíganos con su palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Verso 46 dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Oyendo que era Jesús de Nazaret, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Tome su lugar. No sé ahí. Tome su asiento. Vamos a hablar de esta historia, de esta escritura. Y le quiero poner como por tema una petición de misericordia. Una petición de misericordia. En contexto que tenemos aquí, hermanos, para agarrar un poquito el mensaje, en contexto tenemos versos atrás la petición de Juan y José, ¿cierto, hermanos? Sí, en contexto en el verso 34, 35, en el mismo capítulo tenemos la petición de Juan y de Jacobo, los hijos de Zebedeo. Y esto va a contrastar mucho con la petición del ciego, la historia que acabamos de leer, que hay una gran diferencia entre la petición de cada uno de ellos. ¿Qué vemos aquí en esta historia? Dice que el ciego Bartimeo estaba a la orilla del camino. Jesús sale de una región y se va para la región de Jericó, la misma región donde versos de más adelante, el capítulo 11 y verso más adelantito está, a ver, no es en esta, no es aquí en este libro, pero en otro libro vemos que en el libro de Juan está la historia también de Zaqueo, que también Zaqueo, cuando Jesús pasaba por Jericó, quería verle, pero no podía a causa de la multitud. Es la misma historia. Jesús ya va con la multitud. Ya eran cientos de personas que le seguían, tal vez ya miles. Acuérdense que había ocasiones que Jesús reunía 4,000, 5,000 personas. Y por todo este tiempo atrás, Jesús anduvo predicando por las aldeas, por las regiones más pobres, por los lugares donde vivían Pedro, los discípulos que eran de lugares y regiones pobres. Y Jerusalén era el centro de la ciudad, era lo más grande, se puede decir. Y cuando Jesús ya va con esta multitud, se va dirigiendo rumbo a Jerusalén. Nos quedamos aquí en esta historia que salió Jesús de aquel lugar y vino a Jericó. Él y sus discípulos, y dicen gran multitud. Pero había ahí Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Es interesante que aquí sale el nombre de este ciego, que tiene por nombre Bartimeo. ¿Cierto, hermanos? Es importante denotar que sale su nombre. Y de seguro no era porque era alguien de renombre, que no era alguien reconocido en la ciudad. Probablemente era alguien sin valor, y que conforme a la idea o la costumbre que en aquel tiempo se creía acerca de un ciego, menos se podía decir que era alguien reconocido y famoso porque era un mendigo, era un ciego. Hasta hoy en día y en todos los tiempos, cuando se valora o se exalta a una persona que está ciega, ¿verdad que no se exalta? ¿Verdad que no se mira como algo muy llamativo, alguien que sea ciego? ¡Ah, ok, qué tremendo!
siempre en todas las sociedades probablemente se mira esto como algo que tiene menos valor, pero en aquel tiempo era mucho peor. Cuando alguien nacía ciego, la idea de los judíos era que había nacido en maldición, que esa persona o esa familia, por algo estaba ese niño así ciego desde nacimiento, porque estaban bajo maldición. ¿Se recuerdan cuando Jesús una vez iba caminando con sus discípulos y encontraron a aquel ciego que dice la Escritura que era ciego de nacimiento? Y los discípulos, ¿qué preguntaron? Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él naciera así? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No es que hayan pecado ellos o sus padres. Pero ¿cuál era la idea de los judíos? Que por alguna razón habían nacido así, que era por una maldición. Luego, cuando ese ciego se presenta ante los sacerdotes para testificar, porque ellos querían saber cómo es que había recibido el milagro, cómo había sanado, y él les empezó a decir, bueno, un hombre que se llama Jesús, él me sanó. ¿Y tú qué dices de él? Que es un profeta. Y les empezó a testificar acerca de Jesús, de quién era. Pero los sacerdotes le injuriaban, le decían que él no sabía lo que decía, y le terminaron diciendo a él, tú nos enseñas a nosotros, porque le insistían y le insistían, dinos cómo pues te sanó. Y él les dice, y no se los he dicho ya varias veces y ustedes todavía insisten, ¿acaso quieren ser sus discípulos de él? Y le dijeron, estás loco tú, nosotros no seguimos a él. Y tú dices que naciste del todo en pecado, en maldición. Escucha la idea que tenían. Tú nos amonestas a nosotros, tú que estás maldito porque naciste ciego. Entonces imagínense ustedes cómo se sentía Bartimeo el ciego con esa idea que tenía de los demás de la sociedad. Imagínate, ¿no? Todo el mundo cómo lo miraba, con desprecio. Es un ciego que está bajo maldición. De hecho, nosotros hemos tenido cierta idea, ¿no?, de gente cuando está marcada por alguna ¿cómo dice?, tragedia, ¿no? Yo he conocido, por ejemplo, gente que están cojos y uno tiene, ¿y por qué estará cojo? De seguro tiene alguna maldición, por eso anda cojeando. Nosotros siempre pensamos, bueno, sé usted, pero hubo gente ya de mi comunidad que veían que estaban enfermos así, lisiados, y pensaban de esta manera, que estaba así marcado por Dios, porque a los malos Dios los marca. No le lleva esa idea a usted a su conocimiento, que a los malos Dios los marca. Pues por aquí yo tengo tengo el dedo mochado. Muchos dirán, sí, qué malo, por eso está marcado por Dios. Mi hermano igual, pero todo fue pelando cocos, no fue por otra cosa. Fue un accidente. Pero tenemos esa idea. Y así como los judíos tenían la idea de que un ciego estaba bajo maldición, imagínense cómo se portaba la sociedad con esa idea. Yo también, cuando miré el cojo de allá de mi rancho, dije, este está marcado por el mal. El diablo lo marcó de seguro, hizo algo, tiene pacto con el diablo. Y a veces la gente tomaba esas cosas muy en serio, y hasta el mismo que estaba cojo se miraba así como rudo y maloso. Como que se creían esos dichos, ¿no? Ahora imagínense el trato de la sociedad hacia alguien así que lo miran como maldito. Encima, dice que Bartimeo, donde estaba, hermanos, estaba tirado. No era de familia generosa o reconocida de dinero, que podría decir, bueno, lamentablemente nació así, pero está en casa, tiene servidores, tiene criados, tiene quien le atienda y vive en una cuna de oro. No, dice la Biblia que estaba tirado junto al camino. ¿Y qué estaba haciendo, hermanos? Mendigando. Estaba pidiendo limosnas. ¿Cierto? Síganme en la escritura. Y dice que cuando Jesús iba de pasada con la multitud, ¿cuánta gente llevaba, hermanos? Números está en su cabeza. Yo 900 personas, 1000 personas, 5000 personas. Acuérdense que fue el evento de la entrada triunfal en el versículo del capítulo 11, terminando de lo que leímos en el capítulo 11, ya habla de la entrada triunfal. Se podría decir que es el evento de eventos, el día de la manifestación en Israel, como el día más glorioso, no solamente para Israel, sino ahora para nosotros, que el Mesías se presenta en el templo
como el día de días, porque es ahí cuando el Señor Jesús le dice a Israel, y le dice: Jerusalén, Jerusalén, si por lo menos conocieses este día y lo que es y lo que significa para tu paz. Pero ciertamente tus ojos están velados para que no veas ni entiendas hoy. Era el día de días en el que el Mesías se da a conocer en plenitud a toda la nación de Israel de que Él era el Mesías. Entonces, ¿qué puede pensarse? De que venía en realidad una gran multitud con Él. Pero miren este acontecimiento, vamos a ver en este contraste que los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, tienen una petición de ambición, una petición de grandeza. Quieren fama, quieren poder, quieren reconocimientos. Y Jesús les habla diciendo que esos hacen los gobiernos terrenales y se apoderan de esa autoridad y abusan de los más débiles. Pero entre ustedes, dice, no será así, sino que el mayor o el que quiera ser el mayor deberá prestar servicio a su hermano. Si queremos ser grandes, digo, tenemos que ser servidores. ¿Y qué vamos a ver aquí en este momento? Que Jesús precisamente nos muestra la grandeza de servir. Cuando se detiene por un hombre, y no cualquier hombre, sino por un ciego mendigo. Veamos en el versículo 47. Dice: y oyendo que era Jesús, ¿de dónde? Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, se enteró de seguro con la multitud que venía y la fiesta y el ruido, porque no era una cosa de que venían en silencio, era un ruidaje, celebración, venían contentos, venían celebrando que venía su Mesías, su Rey, para establecer el reino para los judíos terrenalmente, claro, y venían ardiendo en alegría. Se acabó el martirio de que nos tiene Roma en yugo, en esclavitud, y hoy el Señor se va a declarar, se va a proclamar Rey para el pueblo de Israel, la nación de Israel. Era una gran alegría, ¿sí o no? Venían explotando de gozo y de alegría. Y al oír ese estrépido ruido, este ciego pregunta de seguro: ¿y qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo? Porque no podía ver. Y alguien de la multitud le dijo: es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Y miren aquí la actuación de un hombre ciego que no podía ver. Lo que muchos no pudieron ver, él sí lo pudo ver. Él sí pudo ver que era el Mesías verdadero, el Cristo verdadero, el Rey verdadero. Miren lo que expresan en estos dos versículos. Dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué está tratando de decir cuando dice hijo de David? Lo que está escrito en 2 de Samuel, capítulo 7 y el versículo 12, cuando el Señor le da una promesa a David, le dice: de tu descendencia, cuando tú ya descanses, duermas, pero de tu descendencia el Señor levantará a alguien que será por príncipe, será por rey, para un reino para siempre, un reino eterno, y que Él será el protector para Israel, su pueblo, que será quien lo consuele, que será quien lo ayude, quien será que lo sostenga siempre al pueblo de Israel. De esa promesa está hablando el ciego Bartimeo. Es Jesús, es lo prometido para el pueblo de Israel. Ha llegado nuestro Mesías, ha llegado aquel que ha sido esperado por años y años y años, y hoy es el día que ya ha llegado. Él sí lo miró con ojos que otros no tuvieron para verlo, ojos físicos no pudieron detectar que era aquel Mesías deseado, pero Bartimeo lo alcanza a ver y dice: este es el Mesías. Y dice que entonces la gente, el versículo 48, le reprendían para que se callase. Imagínense, va Jesús caminando, la multitud enfrente, la multitud atrás, Jesús rodeado con tantísima gente, y Bartimeo gritando en la calle, ahí donde está tirado,
gritándole a Jesús. Imagínense para que Jesús lograra escuchar esa voz. Es difícil, ¿cierto, hermano? Entre tanta pompa, entre tanto ruido, Jesús en medio, el golpeteo de las piedras donde caminaban, el polvadero, el ruido de voces de gente, mujeres, niños, adultos. El rey viene. Imagínense lo que se da en esos eventos. Y un pobre ciego gritando ahí, imagínense la oportunidad para que Jesús le escuchara. Pero ¿sabe qué es que Jesús puede escuchar a todos, hermano? No importa cuánta sea la multitud, Jesús puede escuchar a todos aquellos que claman a Él. ¿Por qué? Porque es un Dios de misericordia. Y cuando el ciego clamaba, gritaba, hubo quienes le reprendieron, hermano. Qué triste, hermanos, es cuando a veces no te dejan clamar a Dios. Cuando el mundo te quiere decir, desconéctate de Dios, no te va a atender, no te va a escuchar. ¿Para qué le clamas? ¿Dónde está tu Dios? Como se burlaban de David diciendo, ¿no? Porque él pasó una etapa donde dijo, mis lágrimas son mi pan de noche y de día. Y la gente se burla diciéndome, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está aquel que te ha prometido que va a estar en tu socorro, va a estar en tu ayuda? ¿Y dónde está? Ciertamente hay momentos, hermano, que tenemos que esperar a la misericordia de Dios para que Él, hermano, en su buena voluntad se detenga y nos mande a llamar o nos preste atención o responda a la oración. Pero no debemos desmayar en ningún momento. Y es lo que sucedió con este hombre. No desmayó, sino que dice en el verso 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba aún mucho más. Imagínense, están los gritos, y en vez de detenerse empieza a gritar más fuerte y más seguido. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así que el enfoque aquí de la Escritura, el énfasis no está en el nombre Jesús, sino en el título Jesús, Hijo de David, porque está diciendo, eres mi Mesías, tú eres el que va a rescatar a Israel, tú eres el que va a restaurar el reino, tú eres el que va a traer esperanza hoy en este día al pueblo de Israel. Para ellos está dando lo más grande en ese momento, no el nombre, sino el valor del título Hijo de David. Para nosotros tal vez no significa mucho. Para otros el significado más grande es la palabra Jesús, el nombre Jesús, ¿cierto? Pero para ellos era otra idea, era otra mentalidad. Así es que no se detiene. Y el verso 49, mire lo que sucede. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Mire lo que acontece, hermanos. ¿Cómo es el amor de Dios tan grande? Jesús ya va rumbo a Jerusalén, donde 7 días después va a ser crucificado, va a ser muerto. Él va con un énfasis, hermano, totalmente sin que nadie le perturba la mirada. De hecho, hay una escritura que dice que vieron a Jesús con la mirada con camino a Jerusalén. Está hablando de un enfoque directo, hermano, hacia su propósito y hacia el cumplimiento de su venida a este mundo. Ese énfasis de Jesús dice que le vieron su rostro como camino a Jerusalén. Es un énfasis que nadie le podía quitar, pero cuando viene aquí en la multitud hacia ese lugar de él llegar donde iba a ser crucificado, hay alguien que le interrumpe, vamos a decirlo por un momento, esa mirada a Jerusalén. Y la voz de aquel ciego, la voz de aquel hombre clamando por misericordia, hizo que Jesús no solamente detuviera, hermano, esa multitud, sino que aún Jesús volteara hacia donde estaba ese ciego. Es increíble, hermano, que cuando la oración del justo sube hasta el cielo, no importa lo que Dios esté haciendo por mantener en orden el universo y todo lo creado, Dios se detiene por un momento para responder la oración del justo. Por eso en el Salmo 34, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. ¿Por qué?
Porque puede ser muchísimo lo que Dios está haciendo y el enfoque que Él tiene, pero siempre tiene tiempo y poder para poder responder a la petición de un necesitado, de un pobre, de un miserable, de uno que a alguien nadie le escucha, que en su momento de más ganancia no hay quien lo atienda, no hay quien lo ayude. Pero Dios sí tiene el tiempo necesario y tiene la voluntad para detenerse y escucharnos. Dígame si eso no trae satisfacción a su alma. Que en su momento usted, angustia más grande, hermano, en esa necesidad se dé cuenta que Dios está ahí para responder. Bueno, este hombre sin duda estaba lleno de fe, este hombre ciego, aunque tal vez por su mente pasó que era un miserable, un condenado. Pero él no para y en esa fe no se detiene en clamar al Hijo de David, a Jesús. Y entonces el Señor se detiene toda la marcha, se detiene todo el gentío. Y todos los ojos están puestos ahora en aquel ciego. Como que la multitud desapareció para Jesús. Y solamente el único importante ahí en este momento es el ciego Bartimeo. Aunque la gente le estaba riñendo, cállate, porque no es tiempo ahorita para atenderte. Jesús se detuvo y el más importante en ese momento no eran ni los discípulos, ni toda esa gente que le seguía, sino los ojos del Señor están sobre este pobre desventurado. Y el Señor se detiene y lo manda a llamar. Entonces alguien va y lo trae diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Es bueno tener el oído presto para cuando el Señor nos esté llamando, hermanos. Verso 51. Respondiendo Jesús, verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esto es muy importante y no vamos a sacar más de lo que la Biblia quiere decir. No vamos a tratar de querer inventar algo que la Biblia no nos quiera decir. Está muy fuerte. Sí, muy bien. Pero vamos a mirar, por ejemplo, la actitud de este hombre al momento que el Señor lo llama. No vamos a tratar de espiritualizar lo que la Biblia no quiere espiritualizar. Por ejemplo, ¿qué es la capa? ¿Qué es la capa? La capa es un manto, es una... ¿Qué puede decir? Es una cobija, es un suéter. Pero sí vamos a sacarle algo como de provecho para ver lo que simbolizaba esta capa para Bartimeo o lo que importaba para Bartimeo. Se va a ver como algo espiritualizado, pero no es que lo quiera espiritualizar, sino para ver ese detalle de lo que sucede y por qué la Biblia lo trata de resaltar, que dice que en su momento cuando el Señor lo llama, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Imagínense por un momento, la capa de este hombre Bartimeo era todo lo que él tenía. Con esa capa seguramente se dormía todos los días, era su cobijo. Con esa capa él amanecía o se iba al lugar donde se sentaba a pedir limosna, y probablemente esa capa, esa cobija, ese trapo que él traía, era donde la multitud muchas veces le aventaba algunas monedas ahí, simbolizando que esa capa era todo para este hombre mendigo. Pero sabes, hermano, mira, aunque haya cosas que sean todo para ti, todo para mí, lo que más valga, lo que más tenemos, tal vez no hay algo que valga más que eso, hay cosas que valen más que eso, seguro, pero cuando lo que tenemos es todo lo que tenemos, pero de repente nos enteramos de esto, de que hay alguien que puede resolver nuestros grandes problemas que tenemos nosotros, un problema sin solución. ¿Qué era lo que tenía este hombre? Estaba ciego. ¿Sabes? Cuando uno encuentra que hay alguien que puede resolverte todos sus problemas, o ese problema que el hombre no puede solucionar, pero que sabemos que Dios sí puede solucionar, y cuando encontramos a ese que puede solucionar ese problema, créeme que lo que nosotros tenemos como valor en ese momento deja de perder valor. Totalmente desaparece el valor, y ahora el valor está en aquel que puede solucionar tu vida, cambiar tu mente, cambiar tu corazón, restaurar tu matrimonio.
hermano, y que pueda hacer lo imposible que tú no has podido tener y no has podido vivir. Y en ese momento, hermano, se acaba el valor de lo que tú tenías como mucho valor. Imagínate, dice que este hombre tiró su capa y vino pronto hacia Jesús. Tiró todo lo que valía. Imagínate que alguien vino y le dijo: Bartimeo, alguien de la multitud se robó tu capa. Bartimeo ha dicho: a mí qué me importa la capa. Yo vengo donde me está llamando aquel que sin duda va a usar de misericordia sobre mí. Y mi vida será transformada de aquí en adelante. En ese momento a él ya no le interesó más esa capa, hermanos. Muy bien, el verso 51 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Ahora mira el contraste que está con los hijos de Zebedeo. Cuando ellos le pidieron, en el verso 26 le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué queréis que os haga? Jesús también le preguntó lo mismo. Pero Jesús en el verso 25 les contestó: no sabéis lo que pedís. No sabéis. En otras palabras, es una petición no concedida. No se los concedió. Pero mira el contraste, porque a veces, hermano, no sabemos qué pedir. Para los deseos de la carne son cosas que Dios no le agrada. Y nos atrevemos a pedir, a exigir, a declarar, a decretar cosas que en vez de que nosotros atraigamos la gracia de Dios, estamos trayendo el enojo de Dios, el descontento de Dios, la ira de Dios, porque tentamos a Dios. La Escritura dice que no pidamos para los deseos de la carne. No estemos pidiendo a Dios cosas como para satisfacer nuestros deseos terrenales. Y miren, contraste a este hombre, se presenta ante Jesús y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y usted dirá: hermano, pero si ya sabemos que es ciego, ¿no? Usted ya leyó que él es ciego. ¿Y por qué Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Porque Jesús va a demandar fe, hermanos. Jesús le va a demandar una expresión de fe a este hombre. No es que Jesús no sepa lo que él necesita y por qué él estaba ahí clamando, sino porque Dios, cuando nos llama y nosotros solicitamos ese acto de misericordia de Dios, Dios nos va a pedir y nos va a demandar fe. Por ejemplo, usted quiere ser salvo, Dios le va a demandar fe. Usted quiere y grita con toda su alma: Señor, perdóname porque soy un pecador, y Dios sí lo va a perdonar. Pero Dios necesita ver fe en su corazón. Dios necesita fe en su alma, voluntad, arrepentimiento para empezar una vida de nuevo en Dios. Pero no puede hacerlo si Dios no mira fe en usted. Así es que este hombre está frente a Jesús. Jesús le dice: ¿qué quieres que haga? Y el ciego le contesta: maestro, que recobre la vista. Imagínense este hombre. Este hombre de seguro de por ahí escuchó que Jesús hacía milagros, pero nunca había visto un milagro. Y esto nos debe de llamar la atención a nosotros para que tengamos una fe segura y firme y sólida, como dijo el apóstol Pablo, una fe que es como el oro purificado, oro que ha sido pasado por el fuego. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, por ejemplo, ¿qué vemos diariamente? Vemos el cielo, vemos a las personas, vemos a los animales, las aves, vemos casas, edificios, carros, todo lo que ven nuestros ojos. ¿Qué nos muestran? Nos muestran el poderío de Dios, la gloria de Dios, como dice el Salmo, que la gloria de los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, la obra de sus manos. ¿Acaso no es un medio como para decir: yo creo en Dios? Yo tengo confianza en Dios. Veo la lluvia, veo el sol, veo la nieve, veo todo esto. ¿Y qué me hace ver mis ojos? Que puedo creer que Dios es grande, que Dios es maravilloso. Pero un ciego, ¿qué puede decir si no ha visto nada? Pero este ciego miró lo que muchos no pueden ver hoy en día. Y Jesús dijo claramente: porque he venido a abrir los ojos de los ciegos y cerrar los ojos de los que ven. Así que Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Dice: Señor, que reciba la vista.
Pero no era porque estaba deseando ver lo que no había visto, porque él ya había creído que Dios, que Jesús le podía sanar y le podía restaurar su vista. Pero él, sin ver ningún milagro, ya había creído que el Señor lo podía sanar completamente. Y el verso 25 le dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Ahí está la declaración de fe. Este hombre, sin ver ningún milagro, confió en el Señor. Ahora, yo quiero que note algo, hermanos, aquí es donde vamos. Hay muchas veces que gente está bajo situaciones difíciles, en enfermedades y cualquier otra situación, económicamente, en una relación amorosa, cualquier otra situación de su vida, y pueda pensar, ¿por qué yo estoy bajo esa circunstancia? ¿Qué mal hice? ¿Qué mal hice para yo estar así? ¿Qué mal hice para merecer esto? Ciertamente puede llegar a nuestra mente cuando estamos pasando por esas situaciones. ¿Y qué mal hice yo? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿Quiere que le diga algo? Que no solamente ha hecho algo malo como para pasar eso, sino que ha hecho tanto mal como para estar en el infierno. ¿Cierto, hermanos? ¿O acaso no hemos hecho el pecado como para estar en el infierno? Lo que quiero decir que este hombre no está renegando, como gente que hoy en día demanda y le dice a Dios, Señor, demandamos sanidad, demandamos, Señor, prosperidad, rehusamos ser pobres, rehusamos ser enfermos, rehusamos estar así de esta forma como malditos. Señor, no recibimos un no por respuesta. Son como gentes, hermanos, que se sienten que merecen lo mejor, que merecen las cosas que Dios se las dé como si fueran, hermanos, personas que no cometen pecado y que son dignas de recibir todo aquello que se les antoje. ¿Cierto, hermanos? Pero usted no mira a Bartimeo que se sienta así, que diga, yo no sé por qué nací ciego. Yo no sé, Señor, no sé por qué. Yo no merezco estar así. Yo merezco tener todo. Yo merezco tener una casa, dueño de una casa, tener dinero, Señor. Yo merezco. Yo no sé por qué nací pobre. Los hijos se quejan, dicen, yo no sé por qué nací. ¿Y por qué tuviste que traerme a este mundo? Yo no tengo la culpa de haber nacido. ¿Cierto? ¿Y yo no tengo la culpa de ser tu papá? ¿Sí o no? ¿Puedes reclamarle a Dios por qué te hizo nacer? ¿Puede acaso la masa decirle al alfarero, ¿qué haces conmigo? Pero hay gente que sí se cree como dueña de sí y dueña de todo lo bueno. Créeme que lo que hemos hecho, hermano, por lo que hemos hecho, lo menos que podemos recibir es el castigo. Pero Dios ha sido tan compasivo de que nos ha quitado ese castigo. Pero ese hombre no está demandando, no viene con aquella actitud de dame, yo reclamo mi sanidad, Señor. No, viene con una actitud y una petición de misericordia. Y a esas peticiones Dios escucha. A esas peticiones tú puedes decir, Señor, yo sé que estoy pobre, yo sé que estoy enfermo, pero no reniego, Señor. Tal vez no entiendo ni por qué nací, pero aquí estoy, Señor. Y no voy a blasfemar contra ti. Solamente puedes darme lo necesario. Solamente con que me des techo y comida. Solamente con que me des vestido, Señor. Y estoy más que saciado y contento. Y si a ti te place, Señor, sanarme, sáname. Le voy a decir algo. Como hijo de Dios tiene derecho a pedir que el Señor le sane, no es incorrecto. Como hijo de Dios tiene derecho a hablar, derecho a decir, Señor, soy tu hijo. Sáname, Señor. Como un derecho de hijo de Dios. Pero no como una exigencia, sino como el mismo apóstol Pablo dijo que le oraba al Señor y le oró 3 veces para que el Señor le sanara y simplemente él dijo, el Señor no quiso y estoy contento, estoy de acuerdo, me ha enseñado a vivir así, para que no reneguemos contra Dios. Pero este hombre apela a la misericordia de Dios y no reclama su sanidad ni maldice por haber estado así.
Probablemente este hombre haya recordado lo que Isaías 35 y verso 4 dice: decid a los de corazón apocado, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza, con retribución, con pago. Dios mismo, Él vendrá y os salvará. Entonces abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como ciervo y alabará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y arroyos en la soledad. Probablemente este hombre tenía fe y recordaba estas palabras de Isaías, que cuando el Mesías viniera, que no se desanimaran, y que los de apocado corazón, un corazón contrito, que se esforzaran, porque Dios venía, Él mismo vendría con un pago, con una retribución, con una recompensa. Él mismo vendrá y os salvará. Eso era lo que decía en Isaías. Y este ciego recordaba aquella escritura: cuando venga el Mesías, abrirá los ojos de los ciegos. Y no había visto nunca nada de milagros, pero en ese momento, recordando esas escrituras, de seguro se acercó tanto con fe a Jesús que no desmayó hasta que el Señor le escuchó. Ahora, hermanos, ¿cuál sería tu petición en este momento? ¿Cuál de las dos? ¿La que hicieron Juan y Jacob? O la que hizo este ciego, que era una petición de misericordia. Si pudieras hoy, hermano, presentarte y decirle al Señor, y el Señor te dijera: pídeme lo que tú quieras, pídeme, ¿qué es lo que tú quieres? Así como le dijo al ciego, ¿qué es lo que deseas? ¿Cuál sería? Si no fuera salvo, hermanos, yo pienso que la petición sería: Señor, abre mis ojos para ver, Señor, la gravedad de mi pecado, para ver la condición tan grande que me encuentro como un pecador, para que el Señor pueda arrepentirme y pueda vivir una vida nueva. Si no eres salvo, creo que esa sería la oración adecuada: Señor, abre mis ojos. Tu palabra dice que vendrías a abrir los ojos de los ciegos. Y si así como aquellos fariseos decían que ellos no estaban ciegos, Jesús dijo: la verdad, estáis en vuestros pecados porque decís vemos. Pero cuando alguien quiere salir de la vida pecaminosa, se declara ciego y dice: Señor, abre mis ojos para que pueda ver el pecado y pueda arrepentirme, Señor. Ahora sí, ahora como hijo de Dios, sabes que puedes pedirle que te sane, pero ¿qué otra cosa sería importante pedirle, hermanos? Yo te ayudaría con esto. ¿A quién vimos aquí en esta historia que resalta aquí? Muchos predicadores utilizan la historia del ciego Bartimeo para resaltar la fe y la persistencia del ciego Bartimeo. Y está bien, se mira la persistencia y se mira la fe de él. Pero el énfasis de la escritura, de esa historia, no está en la fe del ciego, de Bartimeo. No está ahí el énfasis. El énfasis está en la misericordia de Dios. El énfasis está en la grandeza de servir. El énfasis está en la compasión de Dios, que se detiene por un hombre que va entre multitud y en marcha con un enfoque hacia Jerusalén, venir y morir por todos los pecadores, derramar su sangre en la cruz. Pero en este evento nos muestra la gracia de Dios, el amor de Dios tan grande y la compasión de Dios para un hombre no importante, sino un hombre mendigo, ciego, por el cual el Señor Jesús se detiene y se compadece de él. Ese es el énfasis de este texto. Pienso que la petición adecuada sería de nosotros, viendo el contraste de las dos peticiones, unos por querer tener fama, poder, autoridad, dinero, cosas terrenales, grandeza, y el otro que pide misericordia. Pienso que nuestra petición sería para el Señor hoy: Señor, danos más de ti para ser como tú.
sin la grandeza de Dios. Y la grandeza es, Señor, servir. Dame, Señor, de esa grandeza. Dame de esa humildad que tú tuviste. Dame de esa compasión que tú tienes por los demás. Dame de ese amor puro, sincero hacia los demás. Para que de igual manera yo pueda hacer algo por alguien, por un hermano de la iglesia, pueda dedicarme este año que viene y ayudarle para que madure, para que crezca espiritualmente, para que él sea confortado, sea ayudado, sea restaurado. Y Señor, yo pueda ver la necesidad que hay en tal hermano o personas que yo conozco, un familiar, pero que Señor, yo me pueda enfocar y detenerme a hacer misericordia. No, eso no lo queremos. Somos tan egocéntricos, tan ególatras que solamente pensamos en nosotros muchas veces y no en dar a los demás, y no en ver la necesidad del prójimo, y no en ver al que está tirado, y no en ayudar al que está en el piso, en el polvo, sino que siempre pensamos que nosotros merecemos, y merecemos más porque somos hijos de Dios. Pero créeme, hermano, que Dios no nos escogió para demandarle eso. Si somos verdaderos cristianos, seguidores de Cristo, este es el fruto de Él. El que tengamos compasión y misericordia por los demás. Porque si no, no hemos aprendido nada de Él y no somos sus discípulos. No somos en verdad discípulos de Él. Así es que el Señor siempre les enseñó a sus discípulos que si no aprendían a hacer más misericordia y justicia que los fariseos, tampoco podían entrar al reino de Dios.